Hermanos, en esta semana hemos celebrado el lunes 24 la fiesta de San Juan Bautista, el nacimiento de San Juan, una fiesta grande. El día 27, la fiesta de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Aquí hay una parroquia del Perpetuo Socorro, celebramos su fiesta. Y ayer, 29 de junio, ¿qué celebramos? San Pedro y San Pablo. Día del Papa, recordamos el día del Papa, el día de ayer. Pero al celebrar estos dos pilares de la iglesia, San Pedro y San Pablo. Y desde luego en esta semana hemos estado orando. Y eran días muy llovedores. Bueno, quizás el Señor nos tenga reservada la lluvia para hoy, mañana o cuando Él quiera. Pero sigamos orando por el buen temporal. Miren, hoy en este día, Jesús es la esperanza del que sufre, del que espera. Solo necesitamos tener fe para que nuestras esperanzas se vean repletas de la misericordia de Dios. Recordemos, el Señor venció la tempestad al cruzar el lago de Galilea, mostrando así su poder sobre los fenómenos naturales y devolviendo la calma a sus apóstoles que estaban temerosos cuando iban en la barca que casi se hundía. Al llegar a la orilla, a tierra, en Cafarnaúm, las personas necesitadas, que siempre las hay, acuden a aquel profeta del que tanto se habla para escuchar su palabra y también para buscar remediar sus males, sus sobre todo enfermedades. En el Evangelio de hoy nos encontramos con dos milagros que nos dejan una gran enseñanza. El Evangelio desea dejarnos muy claro estos dos aspectos. Por una parte, que nos quede claro el poder de Jesús, el poder que Él tiene. Venció no solo las tempestades, sino cura a los enfermos, expulsa a los demonios. Entonces el evangelista quiere que nos quede muy claro el poder de Jesús, pero también que nos quede claro que es necesaria la fe del que le pide algo a Jesús, de los beneficiados. Entran en escena dos mujeres, una anciana que lleva enferma de una hemorragia interna 12 años de flujo de sangre. Y la costumbre entre los judíos, quienes padecían hemorragias, se convertían en personas impuras, no podían participar en las acciones del templo y eran marginadas, apartadas de la sociedad. Y la otra es una niña joven, adolescente de 12 años, que enferma, ya escuchamos cómo perdió la vida. En los dos casos, fijémonos muy bien, es la fe lo que logra las acciones milagrosas. Es la fe, esa fe capaz de dar vida y de dar salvación. No temas, basta que tengas fe, le dijo Jesús a Jairo, el papá de la niña. Hija, tu fe te ha salvado, le dice a la mujer hemorroísa. Hija, tu fe te ha salvado. Veamos los dos milagros. Miren, ¿quién era Jairo? Jairo era un judío importante, no era seguidor de Jesús, era un judío importante, jefe de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para escuchar la palabra de Dios. Era muy importante Jairo, y en la sinagoga no había encontrado la salud para su hija.
Es una persona además pudiente en la sociedad, tiene criados a su servicio. El amor a su hija, como todo buen papá, el amor a su hija es tan grande que después de acudir a los médicos locales y no ver mejoría, su última esperanza está en aquel profeta que está llegando a su pueblo. El sufrimiento por su hija es tanto que acude él mismo a Jesús, siendo el jefe de la sinagoga de los judíos. Él mismo va a Jesús como última esperanza, ya que su hija estaba agonizando. ¿Qué no hace un papá, una mamá por un hijo cuando está grave? ¿Qué no hace? A Jairo lo había movido una fe suficiente para buscar a Jesús, pero esa fe sufrirá una fuerte sacudida. Llega con Jesús, le platica su situación, lo invita a su casa. Jesús acepta y lo sigue sin decir palabra. Jairo camina de seguro, deprisa, guiando a aquellos que acompañan al maestro. Debió sentir molestia al ver que Jesús se detenía a platicar con aquella mujer impura que se le había acercado. El tiempo era importante y Jesús se detuvo con aquella mujer dándole la paz que tanto necesitaba. En ese momento le dicen a Jairo: ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Qué feo sentimos cuando nos dicen: ya se murió tu hermano, ya se murió tu madre, ya se murió tu esposo, ya se murió tu hijo. Qué feo se siente, qué feo se siente. Todos hemos recibido esa noticia, ¿verdad? Qué sensación indescriptible. Su fe de Jairo fue sacudida. Ya se murió tu hija. Pero fíjense cómo él se mantiene ante la noticia de la muerte de su hija. Se mantiene ahí siguiendo a Jesús. El dolor ante la muerte de su hija debió tensar todos sus músculos, como sucede. Las esperanzas quedarían hechas trizas, ya que la muerte destruye todo, menos la fe. La muerte destruye todo, menos la fe. La fe no es destruida. Hermanos, escuchó la voz de Jesús en medio de esa pena. Ya se murió tu hija. La voz de Jesús, imaginen que le dijo: no temas, basta que tengas fe. Aquellas palabras, además de ser aliento, debieron confundir a Jairo, porque ante la muerte, ¿acaso hay alguna esperanza? No entendía del todo, pero Jesús seguía siendo su última esperanza. Qué bueno que no perdamos a Jesús como nuestra última esperanza. Era la hora decisiva de la fe, debía seguir creyendo. La fe que trata con Jesús, miren, la fe que trata con Jesús solo de negocios posibles, yo creo que no es fe. La verdadera fe en Él es la que es capaz de esperar de Jesús resultados humanamente imposibles. Yo quiero felicitar a tantos católicos, hermanos, que ante la inminente llegada del comunismo a nuestro México querido, quiero felicitar a ustedes, a mis hermanos católicos, que ante la inminente llegada del comunismo, después de una elección que va quedando cada vez más claro que fue una elección de Estado, con tantas irregularidades como nunca se habían visto, que desde luego, si en nuestro país hubiera Estado de Derecho, esa elección
inmediatamente debería haber sido anulada. Hablo de la elección a presidente de la República. Invalidada, ¿por qué? Por todo lo que hubo, las irregularidades, votos vendidos, comprados, y sobre todo en los lugares donde hay más miseria. Yo aquí en Apatzingán me di cuenta que a 1,000 o 1,500 cada voto, pero después platicando en una reunión que tuve en Morelia, vinieron obispos de México, en algunas partes del sureste del país, a 5,000 pesos el voto. ¿De dónde salió tanto dinero? Tantas irregularidades. Pero aparte de eso, la presencia del crimen organizado, no donde quiera, pero sí en muchos lugares, obligando al voto por un partido X, y tantas otras cosas que desde luego podríamos aquí decir y están en las redes. Basta que abramos los ojos y que podamos. Yo felicito a los que, a pesar de esto, y desde luego en espera, porque todavía tenemos presidenta virtual, todavía no ha sido ratificada su presidencia, pero yo lo que felicito es a los cristianos, a los católicos, que siguen orando con el rosario e invitando a rezar el rosario. ¿Con qué fe? Ante la llegada del comunismo. Ya sabemos lo que es el comunismo, es una ideología atea que va mermando las libertades, y sobre todo la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Desde luego, yo felicito a quienes están y estamos orando por a México, por no perder el México en libertad, y el México que sea capaz de mostrar su fe y su amor, y un México que haga opción por la paz y la verdad, no para vivir en la eterna mentira, engañados. Hermanos, felicidades. Miren, en casa de Jairo ya se preparaba para los ritos de la muerte. En casa de Jairo estaban preparadas las plañideras, las que lloraban pagándoles la muerte de un ser querido. Se preparaban para los ritos de la muerte, pero al llegar Jesús se festeja el milagro de la vida. Jesús echa fuera a los cantores de la muerte y celebra los ritos de la vida. Le mandó aquellas, después de que le dijo a la niña, yo te lo mando, levántate. Se puso a caminar y les dijo, denle de comer. Comer es el ritual de la vida. Necesitamos comer para vivir. Con Jesús celebramos el ritual de la vida. Nos alimenta porque Él quiere que vivamos. Hermanos, celebramos a Cristo resucitado, el que quiere la vida de todos. El segundo milagro nos habla de una mujer estigmatizada por su enfermedad. Nos encontramos con una mujer que padece una herida interna que la obliga a vivir en un estado de impureza ritual y de discriminación. 12 años buscando la cura y la enfermedad solo empeora. Pero allí está el profeta del que tanto se habla, y aunque la ley le obliga a no tener contacto con él ni con nadie, se da cuenta que precisamente ese contacto con Jesús es lo que la sanará. Su fe es tan grande que le tocó el manto pensando que con solo tocárselo se curaría. La curación es al instante. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Aunque a Jesús lo empujan, lo aprietan, lo jalonean, Él se da cuenta de aquella curación.
busca con sus ojos y pregunta, pero pregunta no para reprochar a quien lo hizo, ni para recibir las gracias, que le dieran las gracias, no, lo hace para mostrar de lo que es capaz la fe. Fíjense de lo que es capaz la fe. Solo con tocar su manto quedaré curada. Para eso Jesús la busca, aquella mujer. ¿Quién fue esta? Mujer, tu fe te ha curado. Jesús con una sonrisa le dice, tu fe te ha curado. La mujer se ha acercado a Jesús con tanta fe que le arranca el milagro. Aquella que ha sido marginada es ahora alabada por su fe. Aquella que es orillada a no tener contacto con los demás es acogida con los gestos de ternura de aquel profeta. Siente y experimenta que le han devuelto su dignidad, no solo su salud a aquella mujer. Jesús la reintegra a la vida comunitaria. Hermanos, los dos milagros que hoy escuchamos se realizan gracias a la fe de aquellas dos personas que no seguían a Jesús, no eran seguidoras de Jesús. Dos personas que habían luchado a nivel humano para conseguir la salud, lo que necesitaban, y no lo habían logrado. Jesús es su última esperanza. El poder de Jesús no lo podemos negar, pero sí veamos cómo está nuestra fe en Jesús, nuestro modo de creer y de relacionarnos con Él. Debemos repensar cómo creo en Jesús, cómo me dirijo a Jesús en estos tiempos difíciles de incredulidad y de indiferencia religiosa. ¿Cómo expreso yo mi fe en Jesús? Recordemos que Jairo creyó a pesar de que su hija estaba muerta. No abandonó a Jesús. La mujer hemorroísa creía sanar con solo tocar el manto. Al ver tanta violencia en mi diócesis, aquí en Apatzingán, tanta muerte en mi diócesis, en mi país, y meditar este evangelio, se me viene a la mente, hermanos, que la iglesia, que la formamos todos los bautizados, y pienso muy en concreto en mi iglesia particular, diócesis de Apatzingán, mi querida diócesis, que no obstante tanto crimen que se comete, miren, no obstante la situación difícil de violencia, no obstante, no debemos olvidar que no estamos llamados, la iglesia no está llamada a ser un tanatorio, a ser una funeraria donde solo se reciba cuando se muere. Jesús no vino a fundar una asociación funeraria para recibir a los muertos y orar por ellos. Hay que atenderlos y es una obra de misericordia, pero Jesús no vino a fundar una funeraria para recibir los cuerpos donde se cometen las muertes o muerte natural. Miren, hermanos, nuestra fe no es ni ha de ser un vestido que se utiliza cuando morimos, cuando llevamos el luto negro. No, dicho de otra manera, ser cristianos no es hacer pompa fúnebre, sino hacer un hola a la vida y un cuidar la vida, porque Jesús vino a darnos vida. ¿Y dónde está la vida? Solo en Jesús. Por eso no renunciemos a Jesús, a nuestra fe. La vida está en Él. Él es la resurrección y la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, nos decía Jesús en su evangelio. He venido para que tengan vida
No he venido para darles una buena muerte, a sepultar a todos. No, quiere vida. Y desde luego, a quienes mueren hay que atenderlos como se merece. Pero Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Nuestra fe en Jesús, por eso, ¿cómo muestro mi fe en Él? Recordemos lo que decía el cardenal John Henry Newman. La fe es adhesión a la persona de Jesús y a su palabra. Es una adhesión de mente y voluntad. Quiere decir que no basta que digamos que tenemos fe, no basta que practiquemos algunos actos de piedad o que realicemos algunas obras de caridad. Debemos mostrar nuestra fe cada día en nuestros actos, siendo sembradores permanentes de vida y no de muerte, como Jesús. Jesús vino a sembrar la semilla de la vida. Con nuestros gestos, con nuestras palabras, debemos de sembrar semillas de vida, con nuestras acciones, con nuestra fe. Les pregunto a cada uno, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? No te des por vencido en las causas nobles. Si tienes fe, no te des por vencido en las causas nobles. Causa noble es la paz y la seguridad. No nos demos por vencidos. Causas nobles es la paz, la seguridad. La libertad en México es una causa noble. Digamos, no a la dictadura, y sí a la libertad, porque la libertad es para que tengamos vida. Luchemos desde nuestra fe con toda el alma para que el mundo que nos rodea deje de ser un flujo de injusticias, un flujo constante de sangre y desencanto. ¿Tienes fe? Entonces el Señor te necesita. Si tienes fe, el Señor te necesita. Necesitamos tocar el manto del Señor. La Eucaristía que celebramos, la comunión que recibiremos, es el manto que Jesús, que está en medio de nosotros, nos ofrece. Un manto que cuando lo tocamos desde la fe, produce la cerrazón automática de tantas hemorragias internas y externas que sacuden nuestras personas. Por ejemplo, cuando tocamos el manto de Jesús, se cierran esas hemorragias de la ansiedad, de la tristeza, de la tibieza, de la debilidad, de sentirnos inseguros y muchas veces con miedo. Algunas personas que venían a esta misa allá de las colonias, 2 o 3 me han dicho: señor obispo, yo ahorita no estoy yendo a mí, dicen a su misa. No es misa mía, es la misa de todos. No estoy yendo a su misa porque tengo temor por tanto los crímenes que ahora quizás no salen en los periódicos, pero sí por las redes nos damos cuenta cómo cada mes en Apatzingán alrededor de 30 crímenes. Esto no puede seguir. Me han dicho 2 personas: no estoy yendo a su misa. Esa mediodía, yo les digo: no tengan miedo, no tengamos miedo. Miren, todos hemos de tocar el manto del Señor, celebrando con fe nuestra Eucaristía. No tengan miedo, y menos miedo para ir al encuentro del Señor. Hoy más que nunca le necesitamos al Señor. Todos alimentémonos de Él en la Eucaristía. No solamente tocaremos el manto, sino que comeremos su cuerpo y beberemos su sangre. Tengamos vida, la vida en abundancia que el Señor nos ofrece. Pónganse de pie.